Una de las cosas más interesantes que tiene conocer a Dios es que Él te habla del destino, pero nunca te muestra el camino. Dios nos hace promesas y dice su palabra que nos lleva de gloria en gloria. En estos días yo conversaba con un pastor de Catch the Fire que se llama Steve. Él estuvo acá y mientras comíamos, él me pidió que le contara el testimonio de nosotros a otro pastor. Y pues yo le hice el recuento que ya muchos de ustedes conocen. Lo repito brevemente por los que no lo conocen. Y es que en un grupo de mujeres, sí, así mismo, en un grupo de mujeres que mi esposa asistía, yo comencé a asistir a ese lugar. Y duré 2 años sentado en ese lugar, escuchando a una mujer llamada Dennis Marte, a quien nosotros agradecemos mucho, predicar la palabra todos los martes, creo que era que nosotros íbamos. Luego, una miembro de ese grupo, que hoy es pastora, Tati, la esposa de Kilvio, dijo, pero si Idelka trajo a Randy, yo voy a traer a mi esposo. Y trajo entonces a Kilvio. Como éramos los únicos 2 hombres, cuando había que orar unos por otros, pues era lógico que Kilvio y yo nos juntáramos a orar. Yo recuerdo que en esa primera ocasión, cuando él me tomó de la mano, él comenzó a temblar. Imagínense, yo vengo de la iglesia católica, a ver una gente temblando. Eso era como medio raro, ¿verdad, Carmen? Pero nada, él comenzó entonces a profetizarnos a nosotros, que él nos veía como pastores. Yo dije, bueno, nada, ni de relajo. Pero nada, una cosa llevó a la otra. Kilvio es empresario. Yo he trabajado muchos años como consultor en empresas de negocios y él tuvo la gentileza de invitarme a su oficina todos los miércoles para que yo estudiara la Biblia con él, 1 a 1. Imagínense, es más fácil y más costo efectivo, por decirlo de alguna forma, más eficiente, que uno le predique a una multitud, a que uno se siente a hablar con una sola gente. Pero cuando usted escucha la voz de Dios y la sigue, muchas cosas no van a tener sentido, pero a la corta o a la larga sí lo tendrán porque Dios sabe lo que hace. Kilvio, que hoy es pastor, dedicó 1 año casi completo recibiéndome casi todos los miércoles en su oficina, 1 a 1 solamente. Yo de la Biblia solamente conocía el Salmo 23 y el Salmo 91. Y era porque mi mamá tenía 2 Biblias, una abierta en el Salmo 23 en un lado y otra en el Salmo 91. Era lo único que yo conocía. Pero él se tomó la paciencia de comenzar a enseñarme y yo solamente puedo imaginarme en los zapatos de él en aquel entonces, mirándome a mí, una persona con mucha curiosidad, pero sumamente orgullosa, prepotente, pedante, altivo, porque así es como yo siempre me he visto luego de que conocí al Señor. Y en esa dinámica, yo obviamente no lo escuchaba a él. Cada palabra que él predicaba era como si Dios estuviera hablándome directamente a mí. Y eso fue martillando mi corazón duro. No pasaron 3 semanas cuando de rodillas en su oficina yo levanté los brazos y recibí a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Luego él me invitó a la iglesia que él asistía. Mi esposa y yo comenzamos a asistir. Pero desde ese mismo entonces Dios comenzó a hablar y comenzó a decirnos a nosotros de que nosotros íbamos a tener una iglesia que no iba a nacer de otra iglesia necesariamente. Era algo que Dios iba a crear para algo que Él iba a hacer en esta nación, en otras naciones. Y siempre estuvimos como claros. Si yo tenía una cosa clara era eso. Porque yo conocía la dinámica de que una iglesia grande, pues entonces crea otra iglesia y se convierten en iglesias hijas. Ese no era el caso de nosotros. Luego entonces invitamos a Kilvio. Mi esposa casi unos meses después me dijo, wow, ¿dónde tú aprendiste todo eso? Yo le decía, eso yo lo estoy aprendiendo con Kilvio. Me dijo, pero yo quiero aprender de eso. Entonces ahí hablamos con Kilvio para que él se mudara a nuestra casa los jueves y fuera con Tati los jueves a las 6 de la tarde.
Lo primero que empezamos fue la disciplina, porque Kilvio llegaba puntual todo el tiempo y a las 6 arrancaba, estuviera quien estuviera. Y él se tomaba el tiempo de orar y grabar la adoración. Ahí empezamos a aprender adoración. Él grababa adoración en un CD, oraba al Señor y la poníamos en un radio y teníamos un momento de adoración en la sala de nuestra casa. Empezamos 8, 10 personas. Entre esas personas estaba José Aybar, estaba Francis Marte, estaba Delfia también, estaba Dimari Peña, estaba ahí también con nosotros, y estaba Imilce estaba también ahí. Luego empezaron a llegar gente como César Caraballo, luego empezó a llegar llegó Europa también, y el grupo en la sala de todos los jueves comenzó a crecer. Y nada, yo simplemente decía, esto está muy cómodo, qué bueno, porque la socialización es muy buena. ¿Cuánto le gustan socializar con gente que uno le agrada? Eso es lo normal. Comenzamos a socializar y de repente esto se convirtió como en algo que nosotros necesitábamos. Luego el grupo comenzó a crecer como a 40 personas. Llegamos a tener poco cerca de los 50 personas. La gente empezaba a llevar a sus hijos. El área de niños era la sala de arriba de nuestra casa, porque ahí se juntaban entonces Jason, Marco, con José Rafael, con Manuel, el hijo de los hijos de Virginia y de José. Y entonces los niños, todos los jueves era un desorden, porque ellos brincaban en los muebles y tuvimos que tapizarlo varias veces gracias a eso. Gracias, José Rafael. Yo espero que tus hijos te brinquen en tus muebles cuando tú te cases en este año y que tú veas las consecuencias de todo lo que tú brincaste. Pero felices nosotros. Luego de la nada, alguien que iba al grupo me dijo, mira, yo tengo mucho tiempo soñando algo. Digo yo, ¿cómo así? ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Me dijo, yo quiero que tú me acompañes. Y nos llevó entonces a la Charles Sommer, que al lado de Priceman, esa plaza Charles Sommer que está ahí. Y él se paró delante de nosotros, delante de 3 locales en el segundo nivel, y dijo, mira, esos locales son nuestros. Y yo lo que siento es que Dios me está diciendo que te lo entregue. Digo, pero a mí. Digo, ¿y para qué? Dice él, para la iglesia. Digo, no, deja eso. ¿Qué iglesia, muchacho? Este es un grupo de oración. Deja eso. ¿Qué iglesia? Entonces, yo le dije que no varias veces. Luego parece que él, no sé si fui yo, fue él, lo conversó con Kilvio también. Y Kilvio nos abordó y nos dijo, mira, eso es Dios que te lo está dando. Tú tienes que aceptarlo. Entonces, en mi mente como que eso no computaba. ¿Cómo una persona, un empresario, tiene unos activos que le puede sacar tanto dinero? A mí no computaba. ¿Cómo él y su familia podían decir, no, vamos a ceder esos locales? Y dije, no, pero es que esto no computa. Entonces lo dejamos ahí, porque yo pensaba que lo que iba a pasar era que él iba a decir, mira, necesito los locales, tengo que alquilarlo. Y lo dejé ahí casi un año, lo dejamos ahí un año. Y no le hicimos caso. Pero la cosa se puso difícil en nuestra casa, porque empezaron a haber liberaciones. El Espíritu Santo comenzó a manifestarse de una manera impresionante. O sea, la gente rodaba, se liberaba, la gente experimentaba sanidad, y de repente los vecinos, estábamos ocupando todas las calles, comenzaron a quejarse de nosotros. Y entonces ahí Kilvio nos dijo, pero vamos a mudarnos para los locales que le dieron para la iglesia. Digo yo, ninguna iglesia, déjate de eso. O sea, dijimos que sí. No teníamos mucha plata, así que reunimos a un grupo de hombres y mujeres y le dijimos, lleven martillos, lleven mandarria, y eran unos locales que tenían oficinas en She-Rock. Así que cogimos para allá un sábado y comenzamos a dar martillazo para derrumbar todo ese She-Rock, quitar los perfiles de metal, lo dejamos limpio. El techo, los plafones los quitamos porque estaban feos, y cogimos unas lámparas y con alambre de corder la guindamos en el techo. Y nosotros mismos entonces la alambramos. Hicimos lo que pudimos. Yo recuerdo que en esa ocasión, nosotros dijimos, wow, pero vamos a necesitar silla. Y no bien diciéndolo, se apareció, creo que fue Delfia a mi casa con 10, 15, 20 sillas. Dije yo, wow, pero ¿y qué es lo que está pasando? Entonces otra gente comenzó y trajeron 10 sillas más. Y cuando vinimos a ver, teníamos como 80 sillas que nosotros no habíamos comprado. Entonces, en todo eso, yo estaba como en Belén con los pastores. Pero mi pregunta era un choque. ¿Cómo alguien saca de sus recursos
para regalar cosas. ¿Por qué esto está ocurriendo? Recuerdo que en esa época Kilvio dijo, es tiempo de que tú pidas una ofrenda. Yo le dije, no. Yo no quiero regalar con dinero. Dijo él, no, tienes que pedir ofrenda. Las personas, no es por ti. Es que las personas que dan son las que son bendecidas. Tú tienes que permitirle a la gente que siembren en la obra de Dios. Porque cuando una persona siembra en la obra de Dios, lo que ganan son ellos, no eres tú. Tú recibes el dinero y compras dos cosas, pero la verdadera bendición la recibe la persona que da, la persona que siembra. Entonces yo hablo con mi esposa y le digo, bueno, yo no quiero bregar con dinero. Entonces dijimos, necesitamos que alguien sea el tesorero. Y al mismo tiempo, no bien lo dijimos, el tesorero de nosotros tiene que ser José Aybar, una persona íntegra, seria. Y desde ese momento él trajo una cajita de madera y la gente comenzó entonces a echar sus ofrendas en ese lugar. Y nada, ahí comenzó todo. El día que nosotros nos mudamos al local fue precisamente el 11 de febrero del año 2010. Lo pusimos como aniversario, pero hoy sabemos que una iglesia no es un local. Una iglesia son un grupo de gente que se reúne en el nombre de Jesús para adorarle y para estudiar la palabra. Pero sentimos que el 11 de febrero del año 2010 fue el momento en que Dios dio el Picasso en el mundo espiritual para empezar esta obra. Y llegamos y ese día yo hablé y dije a todos, bienvenidos a la iglesia Casa del Altísimo. Yo no recuerdo haber dicho eso, pero el pastor Kilvio me dijo al otro día que yo lo había dicho. Ese día invitamos a un pastor, el pastor Ramón Ortega, para que predicara. Y recuerdo la primera palabra del día cero que él nos dio. ¿Y saben cuál fue la palabra? Aceleramiento. Él dijo, hoy estamos empezando, pero lo que yo siento del Señor es que el Señor tiene el pie en el acelerador con ustedes. Y dijo, aceleramiento. Y así mismo fue. Ese día, él predicó ese mensaje. Al otro día, o sea, el día 12 de febrero del 2010, Kilvio me llama y me dice, te estoy llamando para orar por ti porque ya yo no vuelvo. Digo, pero ¿y por qué? ¿Y quién va a predicar? Dice él, tú. Digo yo, pero yo no soy pastor. Dice él, bueno, tú eres el pastor de esa casa. Así que éxitos. Cerró el teléfono y pasaron años para yo volver a hablar de Kilvio. Entonces, ese día, con el teléfono en la mano, mis piernas estaban temblando. Le cuento a Idelka, le cuento a Nilda Mateo lo que acaba de pasar. Y ella me dijo, eso es lo que iba a pasar. Como que todo su mundo sabía que eso iba a pasar. Y entonces ella nos llevó a la iglesia del pastor Ramón Ortega. Yo no sé lo que ellos hablaron, pero él nos sentó en una silla, Idelka y a mí, y agarró un contenedor de aceite y nos los vació en la cabeza, Idelka y a mí, y nos impuso manos, y ese día nos ungió como pastores. Bueno, ya yo me sabía más del Salmo 23 y el 91 por lo que había aprendido con Kilvio. Pero bueno, ustedes conocen la historia. De ahí pasamos entonces a que en un aeropuerto yo estaba que iba de viaje preguntándome cómo yo voy a hacer esto, cómo yo voy a hacer esto, cómo yo voy a hacer esto, cómo yo voy a hacer esto. Y ya dije, bueno, como yo soy consultor, cuando llegue de este viaje voy a visitar 5 iglesias, voy a sacar una libreta y voy a observar todo lo que hacen los pastores. Si el pastor se para, paso número 1, pararse. Si el pastor hace un chiste, hacer un chiste. Si el pastor dice aleluya, tengo que decir aleluya. Yo iba a hacer eso de 5 iglesias. Y en ese momento, mientras yo pensaba eso, mientras entraba a migración, un hombre se paró delante de mí y me dijo, disculpe, trajeado, muy elegante él, disculpe, pero yo estaba sentado ahí y yo escuché a Dios que me dijo que hablara con usted. Y yo dije, ok. Y él me dijo, lo primero es que el Señor me dijo que usted es un pastor y muy nuevo. Y yo dije, wow. Yo pensaba que me habían puesto un letrero. Pero ahí yo aprendí lo que se llama palabra de conocimiento. Y él dijo estas palabras. Yo no sé lo que significa lo que le voy a decir, pero Dios me dijo que le diga, no busca en República Dominicana ningún modelo de iglesia, porque lo que yo voy a hacer con ustedes no se encuentra en esta nación. Yo te voy a mandar a otras naciones. Me mandó a 2 naciones. Una fue los Estados Unidos y la otra fue Canadá. En la primera nación, en Miami, ahí conocimos una iglesia y de ahí
yo personalmente tuve mi primera experiencia fuerte con el Espíritu Santo. Yo nunca había estado en una iglesia con 800 personas donde el Espíritu Santo manifestado, la gente se caía sola como si fuera un efecto dominó. Luego de ahí nos mandaron para la iglesia Toronto Airport Christian Fellowship, hoy mejor conocida como Catch the Fire. En esa iglesia había habido un avivamiento en el año 1994 y Dios nos dijo, de esta iglesia es que yo voy a sacar los elementos para formarlo a ustedes. No igual que a ellos, pero voy a tomar elementos que funcionaron con ellos para hacer algo único en la República Dominicana que va a afectar no solamente la República Dominicana, sino otras naciones. Y les hago todo este recuento porque ha sido largo el viaje. Y hoy cumplimos, gracias a Dios, 14 años caminando en esto. Hoy cumplimos 14 años. Otra cosa que sucedió fue que no bien ocurrió eso. Un día me llamaron, literalmente, y me dijeron, ¿usted es el pastor Randy? Y dije, sí. Eso fue antes de 4 meses. Digo, sí. Miren, tengo una nota aquí que me dijeron que Dios le dejó una jipeta nueva. Y yo dije, eso tiene que ser Leandro. Le cerré. Leandro es mi primo que hace muchas bromas. Pero después la persona me dijo que no. Yo le dije, no, yo no quiero eso. A mí Dios no me ha hablado de eso. Yo soy, desde un principio, una de las cosas que Dios nos enseñó a través de Kilvio y de Tati es ser radical. Si Dios no habla, no te muevas. Si Él te habla, tírate de cabeza, pero rápido, no lo pienses 2 veces. Y nosotros hemos sido muy radicales en eso. Y como Dios no me había hablado a mí de eso, yo dije que no. Yo no quería nada de Dios, nada que me entorpeciera. Pero las personas siguieron insistiendo. Luego se oró. Pusimos a un grupo de gente a orar y todos de manera independiente dijeron, eso fue Dios que se lo regaló a ustedes. Y nosotros fuimos a buscar una jipeta 0 kilómetros en ese año. Hablando con el pastor Steve, él dijo lo siguiente. Eso hace como 2 semanas. Él dijo, Randy, Dios es un Dios que lleva de gloria en gloria. Y si los comienzos de ustedes fueron, Dios les regaló el local, les regaló la silla, luego les regaló una ampliación, luego los trajo a este lugar, les dio un vehículo. Imagínate, si la gloria postrera es mejor que la primera, imagínate solamente lo que Él va a hacer con Casa del Altísimo. Y yo no sé usted, pero nosotros le creemos a Dios. Yo quiero pedirle brevemente a las personas que iniciaron con nosotros en el 2010, que llegaron ese año, que se pongan de pie. Por favor, los que estuvieron en Charles Summer con nosotros, pónganse de pie, por favor, si son tan amables. Los que estuvieron en Charles Summer con nosotros, pónganse de pie. Los que estén aquí de Charles Summer, si ustedes están viendo en internet, pónganse de pie en su casa, no se preocupe. Si usted no está viendo por internet, mire a su alrededor. Todas esas personas que están de pie hoy en día comenzaron. Pero no se trata de comenzar, sino de correr la carrera hasta el final. Y yo quiero reconocer que ustedes comenzaron la carrera y todavía siguen corriendo. Hay algunos que se han quedado en el camino, pero ustedes han perseverado. Y nosotros le damos gracias a Dios por ustedes. Y yo quiero que ustedes que están de pie cierren sus ojos. Y quiero que las personas que están a su alrededor, alguien tóquelos a ellos. Vamos a bendecirlos a ellos, a darle gracias al Señor por ellos, por la perseverancia con la que ellos han corrido esta carrera. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por estos hombres y mujeres que tú tocaste en algún momento y los llamaste. Gracias, Señor, te damos por ellos. Gracias, Señor, porque ellos comenzaron a correr y todavía siguen corriendo. Yo oro en el nombre de Jesús en esta hora, para que al final de sus días, cuando su tiempo haya vencido en esta tierra, ellos puedan decir con mucha humildad, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Ahora me esperan las coronas que Dios tiene para mí en Cristo Jesús. Oro, Señor, para que tú los bendigas todavía con mayor perseverancia,
Oro en el nombre de Jesús para que llegue el día que ellos, y todos los que están aquí también, llegue el día en que ellos puedan escuchar la voz del Rey decirle: ven, ven adelante, mi buen y fiel siervo. En lo poco fuiste fiel, por eso en lo mucho te pondré. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias por su perseverancia a todos. Vámonos directamente a la palabra. Estamos en la serie Primero lo Primero. Estamos en la serie Primero lo Primero y quiero leer un verso sobre la parte 2 que lleva hoy. En Mateo capítulo 6, verso 33, dice lo siguiente. Mateo 6, verso 33. Dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Él les dará todo lo que necesiten. Diga conmigo: todo. No una parte, sino todo. En el día de hoy, en la serie Primero es lo Primero, parte 2, vamos a predicar con el mensaje La llave del reino de Dios. La llave del reino de Dios. Para entrar y tener acceso a todo lugar, usted tiene que pasar por un espacio, por una puerta. Y muchas veces para entrar por la puerta, usted necesita acceso, necesita una llave, necesita un código para poder entrar. La semana pasada hablamos de la invitación que Dios hace al reino y ministramos a un grupo de personas aquí delante que aceptaron la invitación de entrar y caminar en el reino. Eso fue una decisión humana en el plano físico, pero que tiene una implicación grande en el mundo espiritual. Hoy vamos a hablar de la llave que tú necesitas, que yo necesito, que esta casa necesita para entrar en el reino de Dios. Y todo esto tiene que ver con la prioridad o las prioridades de Dios. Dios te hizo a imagen y semejanza, nos hizo. Por lo tanto, sus prioridades tienen que ser mis prioridades. Si las prioridades de Dios son diferentes a las mías, porque yo tengo prioridades diferentes, entonces yo no voy a caminar de acuerdo al orden y posiblemente no camine por la senda que Él me trace en algún periodo de mi vida. Es muy importante entender qué es lo primero en cuanto a la agenda que Dios tiene. ¿Qué es lo prioritario? Cuando yo entiendo eso, he resuelto un gran problema. Porque la prioridad de Dios es algo que nadie tiene que adivinar, porque está muy clara. Ahora, ¿cuáles deberían ser tus prioridades? Lo bueno de conocer las prioridades es que cuando tú las conoces, sabes dónde poner tu tiempo, tu energía, tus talentos y tus recursos. Cuando tú conoces lo que es primero en tu vida, tú vas a saber dónde poner todo eso: tiempo, talentos y tus recursos, tu dinero. Ahora, yo quiero que tú pienses por un momento, por unos segundos, ¿cuáles son tus prioridades ahora mismo? Si yo te preguntara, ¿qué es lo primero en tu vida ahora mismo? Lo más importante. ¿Cuál sería tu respuesta? Dios enseña que para conveniencia tuya y mía, lo primero tiene que ser buscar el reino de Dios y su justicia por encima de todas las cosas. Por encima de tus hijos, por encima de tu esposa, por encima de tu familia. Hay gente que cuando escuchan eso dice: no, mi familia es demasiado importante. Escucha por un momento. Quien te creó a ti y que te ama y ama a tu familia, te dice: si tú buscas de mí primero, tú serás un mejor esposo,
serás un mejor papá, serás un mejor hijo, serás un mejor hombre o una mujer de negocios. Te irá mejor si yo soy primero. Porque poniéndome a mí como primero, tendrás la fuente para caminar en este mundo de maldad, por el camino que tienes que caminar en todo momento. ¿Cómo uno sabe cuáles son las prioridades de una persona? Es muy simple. Simplemente observe dónde esa persona está invirtiendo su tiempo, está invirtiendo sus talentos y está invirtiendo sus recursos. Cuando usted ve que una persona tiene todas las semanas 3 horas libres y toda la semana, todos los días, está frente a un televisor jugando videojuegos o mirando series, usted puede entender dónde están las prioridades de esa gente. Yo no estoy diciendo que usted no lo haga un día, bien. Pero normalmente, por inercia, por naturaleza, la gente se inclina a dedicarle tiempo a las cosas que son importantes. Yo conozco personas que cuando tienen tiempo libre les gusta ir a su casa y compartir con su familia. Conozco personas que cuando tienen un tiempo libre siempre quieren un coro. ¿Para dónde que vamos? Y buscan un río, buscan un sitio para donde irse. Conozco personas que cuando tienen tiempo libre se quedan trabajando. Son trabajólicos. Conozco personas que cuando tienen tiempo libre andan haciendo un tour por todos los bares, restaurantes donde pasar una hora feliz o happy hour. Es simple. Donde usted invierte su tiempo, que es lo más preciado y que es tu vida, eso habla de qué es lo más importante para ti. Y Dios quiere que tú sepas que si tú buscas el reino primero que todas las cosas, todas las otras áreas de tu vida van a funcionar. Eso es lo que Él está diciendo. Cuando tú sabes qué hacer y lo haces, sabe que no estás perdiendo el tiempo. Cuando tú sabes lo que es importante y le dedicas tiempo a eso, en el fondo de tu corazón tú siempre sabrás que no estás perdiendo tu tiempo. En cuanto a eso, mucha gente piensa que cuando Jesús vino, predicó de la salvación, predicó de nacer de nuevo, predicó de echar fuera demonios, predicó de servir. La realidad es que eso no fueron los principales temas que Jesús predicó. Jesús predicó de un solo tema, y ese solo tema contiene todas las cosas que ustedes han oído. Y aunque es un hecho, Jesús nunca predicó públicamente sobre nacer de nuevo. Y fíjense que en el bautizo de ayer, por lo menos yo, que me tocó bautizar a un grupo de las personas, yo le comenté a algunos, hoy tú naces de nuevo a nivel espiritual. Pero ¿sabían ustedes que Jesús nunca predicó de eso públicamente? Lo de nacer de nuevo, nosotros lo sabemos en parte por una conversación que Jesús tuvo probablemente a las 2 o las 3 de la mañana con un hombre llamado Nicodemo. Una conversación que tuvieron ellos dos y que los discípulos escucharon, sobre todo Juan, que es el que la documenta. Luego Pablo habla de que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Pero todo lo que Pablo dijo y lo que Jesús habló en esa conversación es una consecuencia de algo, del reino de Dios. Que Él dijo, arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. El reino de Dios usted no lo va a experimentar cuando usted se muera. El reino de Dios está aquí y ahora. Y la semana pasada hablamos de que Dios te invita a que tú entres en ese reino. Jesús enseñó que el reino de Dios es espiritual. Y también enseñó que ese reino de Dios tiene secretos. Repito, el reino de Dios es espiritual y es un reino que está lleno, que contiene muchos secretos.
Cada vez que Jesús habló sobre el reino, porque Él vino a enseñar, a predicar y a sanar. Jesús vino a enseñar sobre el reino. También vino a predicar sobre el reino. Y también vino a sanar a los enfermos. Las enseñanzas, las prédicas y la sanidad que obra Jesús a través de las personas que creen en la gente son señales de que el reino de los cielos se acercó a la tierra y todavía está en la tierra. Ahora bien, cuando Jesús enseñó sobre el reino de los cielos, siempre habló en parábolas. Y pongan atención a esto porque esto es importante. Las parábolas son historias, son metáforas que Jesús utilizó porque dentro de la agenda de Dios, los secretos del reino están reservados para un grupo de personas y para otros no. Y en toda multitud hay de los dos tipos de personas. Están aquellos que el reino de los cielos es para ellos y están los que están ahí, pero que el reino de los cielos no es para ellos. Jesús habló en parábola porque hubo un profeta que dijo: aunque tienen oídos no oyen, aunque tienen ojos no ven. Y en un momento determinado, los discípulos le dijeron a Jesús: oye, pero ¿por qué tú siempre hablas del reino y hablas en historia? ¿Por qué tú usas parábolas? ¿Por qué tú nos hablas claro? Mira, yo no entendí eso último que tú dijiste. Y Jesús los habló aparte y en Mateo 13, verso 10, dice lo siguiente: sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? ¿Por qué tú no le hablas claro a la gente? En pocas palabras, a ustedes se les permite entender los secretos del reino, les contestó, pero a otros no. A ustedes sí, pero a otros no. A ustedes sí, pero a otros no. ¿En cuál de los dos grupos estás tú? Y luego dijo esto para aclarar esa última pregunta: a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. O sea, que si en un momento Dios está hablando por medio de una predicación, por medio de una canción, por medio de la lectura de la palabra, y hay personas que ignoran o se burlan de las cosas de Dios, lo que Él está diciendo, que lo poco que puedan entender les será quitado. Pero aquellos que pongan atención, y en otro pasaje dice otro elemento, José, en otro pasaje dice: aquellos que escuchen y pongan en práctica, se les dará mayor entendimiento. Y se le dará tanto para que haya en abundancia. El reino de Dios es revelado a los que abren su corazón y dejan el orgullo del intelecto. No han sido dos veces en esta casa que se me han acercado jóvenes: pastor, yo tengo un problema. ¿Cuál es tu problema? Es que como que yo no creo en Dios. Entonces yo trato de explicarle y hablarle. Yo entiendo. Una semana después: ¿y por qué tú tienes tiempo que no vienes? Es que como que yo no creo en el reino. ¿Usted me puede ayudar? No. Yo no te puedo ayudar. Porque el conocimiento de Dios se le da a aquellos que abren su corazón. Y te voy a decir otra cosa que no depende ni de ti ni de mí. Todos los que entran en el reino
todos los que entramos somos personas escogidas. ¿Sabes qué significa eso? Que tú no puedes hacer nada para ganártelo. Dios te escoge. ¿Y por qué lo escogió a él y no a mí? Vaya usted a saber. Esas son cosas de Dios. Pero hay personas que él elige que no ponen atención. O ponen atención y no hacen como él les enseñó. Por lo tanto, el poco entendimiento que tienen se lo quitan y pasan mucho trabajo caminando en este planeta, con todos los problemas que hay. La revelación que se da es progresiva para que abunde. En Mateo 6:33 dice, primero busca el reino de Dios. Y busqué la palabra buscar y tiene muchos sinónimos. Tiene el sinónimo de perseguir, que significa ir detrás. Estudiar, que significa tomar tiempo para entender. También tiene el sinónimo explorar, que significa, luego que yo he estudiado, yo pruebo, lo pongo en práctica. O sea, Gabriel va y sale a pescar y se encuentra una gente con enfermo y él dice, ven, vamos a sanarte. Le pone la mano, en el nombre de Jesús sé sano. Eso es explorar para ver cómo funciona el reino. Escuchen esto, que esto es muy importante. Jesús habla de que hay personas a quien el reino les pertenece. Pero ojo, nada es tuyo hasta que tú no lo entiendas. Nada es tuyo hasta que tú no lo entiendas. Lo primero que debe pasar es que nosotros entendamos lo que es el reino. Entendamos que es un reino espiritual. Como dijo Jesús, no es nada material que la gente puede decir, míralo, allí está, o mira, está guardado allá arriba. Es un dominio, un gobierno espiritual en el cual Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad de entrar bajo el dominio de ese reino o no. Y si usted entra bajo el dominio de ese reino de Dios, sepa que el rey gobierna y él tiene sus reglas. Y como dijimos la semana pasada, el problema es que como yo soy cabeza de mi casa, en las casas a veces hay hijos adolescentes que se rebelan. ¿Y por qué yo no puedo comer pan a esta hora? ¿Y por qué yo tengo que acostarme a las 11 de la noche? ¿Y por qué yo tengo que acostarme a las 8:30? ¿Y por qué yo no puedo salir? ¿Y por qué no me hacen lo que yo quiero comer? ¿Por qué tengo que apagar el televisor? ¿Por qué tengo que cerrar el celular? Te voy a decir la razón más espectacular, porque yo lo digo, punto. ¿Cuántos han tenido hijos adolescentes? Levanten la mano. Los adolescentes se rebelan y cuando hay una rebeldía en un lugar que hay un gobierno, hay conflictos. Y los conflictos no son nada agradables. De la misma forma, en el reino de Dios hay unos adolescentes rebeldes que se llaman cristianos. ¿Y por qué Dios dejó que mi tía se muriera? ¿Por qué mi hijo se murió? ¿Por qué me botaron del trabajo? ¿Cuántos de ustedes le pasó igual que a mí? Que de que yo le entregué mi vida a Jesús, en los meses siguientes como que todas las cosas se voltearon en mi contra. ¿A quién le pasó eso? O sea, y usted dirá, entonces esto es tan malo. No, es que si tú no hubieras entrado, tú no hubieras podido caminar ese tramo. Si Dios te llamó antes de que eso pasara. Esto no estaba en el libreto, pero le voy a leer esto porque hay muchas personas que yo reconozco que están con esa conversación. Mucha gente. ¿Y por qué se murió mi hijo? ¿Y por qué se murió mi esposo? ¿Y por qué se murió? ¿Y por qué se murió? ¿Y por qué se murió? Déjenme decirle lo que Dios dice sobre ese tema de la gente que se va primero. Ponga la atención. Isaías 57, verso 1, dice: la gente buena se muere. Muchas veces los justos mueren antes de que le llegue su hora. Pero a nadie parece importarle el por qué. Tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá.
¿Usted ama a esa persona que se fue? Créame que Dios la ama más que usted. Y si usted entiende y cree en Dios, sepa que todo el que parte de este mundo, algún día nos volveremos a encontrar. Amén. Cerrado ese paréntesis. Wow, se me fue el tiempo. Entonces, en el día de hoy, la llave del reino de Dios básicamente está encerrada en una proclamación que Jesús hizo al principio de su ministerio. El evangelio que mejor recoge esa proclamación es el evangelio de Mateo. Lucas tiene una parte, también Juan tiene otra, pero la parte más completa y clara y ordenada la tiene Mateo en los capítulos 5, 6 y 7. Y es lo que ustedes conocen como el Sermón del Monte. Hoy vamos a predicar y vamos a enseñar para que entendamos un poco. Se llamó el Sermón del Monte porque Jesús se subió a la ladera, al borde de un monte, y desde allí fue que predicó. El Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7, es de lo que más vamos a hablar en esta serie, primero lo primero. Y hoy vamos a coger una sola parte de ese tema. Para su información, ese mensaje está estructurado de la siguiente forma. En el capítulo 5, Dios habla de las características, del carácter que tiene un hijo de Dios para poder entrar en la dimensión del reino. Capítulo 5 habla del carácter. El capítulo 6 habla de la relación que tenemos que tener nosotros con Dios. Y el capítulo 7 de Mateo habla de la relación que nosotros debemos tener con los demás. En pocas palabras, primero, características, relación con Dios y relación con los demás. Esos tres aspectos están contenidos ahí y, como dije anteriormente, forman la proclama, la llave para entrar, caminar en el reino de Dios aún en esta tierra. ¿Cuántos están listos? Ok, Mateo capítulo 5, vamos a empezar. Mateo capítulo 5, verso 1. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Dios bendice, o bienaventurados, o felices, los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino de Dios les pertenece. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que son humildes, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen un corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de Dios les pertenece. Bienaventurados ustedes cuando la gente les hace burlas y los persiguen y mienten acerca de ustedes y dicen toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. En el verso 1 y 2, cierto día, al ver las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y comenzó a enseñarles. Fíjense, el mensaje del Sermón del Monte no fue una enseñanza para las multitudes. De hecho, en la cultura judía, cuando alguien va a enseñar, cuando el rabino va a enseñar, se sienta y los demás se quedan parados. Yo no sé cómo la historia cambió los papeles, porque ahora el que está enseñando está parado y ustedes están sentados. Pero en la cultura judía es así. Y el verso dice que cuando las multitudes llegaban de todos los sitios, una multitud grande,
Jesús se apartó y se sentó con sus discípulos y comenzó a enseñarles. Para tú entender los misterios y los secretos de lo que encierra este mensaje y todo lo que vamos a estudiar, tú tienes que ser un discípulo, porque el contenido contrasta y choca con la gente que no es discípulo de Jesús. De hecho, el que no es discípulo, el que no tiene a Dios como centro de su vida, esto le parece un absurdo. No lo entienden, lo critican, se burlan. Si tú quieres sacar lo mejor de Jesús, tienes que ser un discípulo. Jesús básicamente les habló del carácter de los hijos del reino. En pocas palabras, Él le habló de cómo ellos son más de que lo que hacen. La religión ha enseñado por muchos años que para nosotros ser como describe el carácter ese pasaje, yo tengo que hacer nada más lejos de la realidad. Repito, Jesús les enseñó cómo es el discípulo que heredará el reino de los cielos. Él no habló de lo que hacen, sino de lo que son. Porque cuando una persona es, el hacer cae por gravedad. Por lo tanto, no es hacer lo más importante, sino lo que son. Y esto es lo que Jesús le está hablando sobre ese carácter. Los versos del 3 al 11 hablan de bienaventurados, que es lo mismo que benditos o bendecidos, que es lo mismo que decir felices son. Y básicamente, cuando Jesús estaba enseñando, lo que Él está diciendo es que ser bendecidos por Dios es la meta a seguir. Yo quiero ser bendecido por Dios. Yo quiero que mi familia sea bendecida por Dios. Yo quiero que esta casa sea bendecida por Dios. Yo quiero que la República Dominicana sea bendecida por Dios, que sea bienaventurada. Ese es el fin. Y los resultados de esas bendiciones, de aquellos que demuestran el carácter, también están descritas en los versos del 3 al 11. Ese carácter que Jesús describe es muy contrario, Diane-Marie, al carácter de las personas que viven en este mundo sin importarle Dios. Porque el carácter de la persona del mundo nada más se preocupa por el coro, por las apariencias, por las fotos cuando me están dando, por sus redes sociales, cuánta gente me está mirando, cuánta gente me está viendo. En este mundo, y eso lo sabemos, hay una cultura, hay una mentalidad que se llama mentalidad del mundo, que es la misma que la mentalidad del desierto, que tiene características, y el mundo, la cultura de este mundo es diametralmente opuesta a la cultura del reino. Por eso, cuando usted esté escuchando este mensaje, póngale mucha atención, porque ahora en esta parte Dios va a describir el carácter que tienen esos hijos. ¿Cómo se llega a ese carácter? Lo veremos después. Verso 3, Él dice: bienaventurados los que son pobres de espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Cuando Jesús habla los pobres de espíritu, no está hablando de pobreza material. Mucha gente en la iglesia piensa eso. Ah, pues yo vivo en los Guaricanos, yo vivo en tal sitio, por lo tanto yo soy bendecido. Mentira. Habla de una pobreza espiritual. Tiene que ver con el corazón de los que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Dios. ¿Usted sabe cuándo una gente alcanza pobreza de espíritu? Cuando se le enferma un ser querido y los expertos han hecho de todo, lo mandaron fuera, lo llevaron en avión, ambulancia, y como quieran dicen ellos, no hay nada que hacer. Muchos se enojan contra Dios y se alejan de Él
Pero los que son hijos del reino en ese momento tienen la oportunidad de decir, wow, verdaderamente, si Dios no me ayuda, yo no sé lo que va a pasar. Cuando una persona llega a ese estado de conciencia en un momento determinado, es pobre de espíritu. Cuando tu situación llega a ser tan difícil, tan desesperante, que tú lo has intentado todo y nada funciona y nadie te ha podido ayudar. Y en tu corazón tú te dices a ti mismo, solo Dios puede hacer algo. Eso es una persona pobre de espíritu. ¿Y saben lo que Dios dice a esa gente? Bienaventurados, bendecidos, cuando uno hace conciencia, porque el reino de los cielos te pertenece. En pocas palabras, tú entras en una dimensión, en la dimensión del reino, donde tú, al saber que todo lo de este mundo no funciona, tú dices, el único que me puede salvar es el rey. ¿Sabía usted que en la época antigua, en todos los reinados, cuando la gente tenía problemas, iba donde el rey? Estudie para que usted vea. La gente cuando tenía un problema, tenía un conflicto o habían conflictos, iban donde el rey. Y los reyes tenían que sacar tiempo todos los días para recibir a sus súbditos y ser como el juez. Tengo este problema, ok, este tiene la razón, usted tiene que devolverle todas las vacas y váyase para su casa. Y lo que el rey decía era ley. En el reino de los cielos es igual. Cuando usted tiene problema, en vez de usted resolverlo por sí mismo, pida una audiencia con el rey, vaya delante de él. Y esto no es intelectual, pero cuando usted, Radamés, le dice, si usted no me ayuda, rey, yo no tengo salvación. Y solamente cuando el rey ve que tú reconoces eso, entonces él levanta el cetro y dice, que se haga. Ahí tú entras en la dimensión del gobierno de Dios, del reino. Y las leyes que gobiernan tus circunstancias en ese momento son las leyes del rey y no las de este mundo. Es ahí cuando te dicen, se tienen que ir el 30 de diciembre y Dios dice, no, es en enero. Es ahí cuando te dicen, se tienen que ir en enero, no, es en marzo. Es ahí cuando te dicen, se tiene que ir en marzo, no, yo tengo la última palabra. Es ahí cuando te dicen, está desahuciado. Y Dios dice, eso no es cierto. Sano, ¡pam! Se paró. ¿Y cómo tú estás sana? Yo no entiendo. ¿Dónde está el tumor? ¿Dónde está la cosa? No sé, pero el rey dijo que yo soy sano. Es ahí cuando tú tienes un problema, una situación en tu casa con un hijo y tú has intentado todo, con todos los tipos de psicólogos, has visitado, has hecho todo y el rey dice, no, ese es un hijo pródigo y hoy regresa a casa. Ven a mi audiencia, da rodilla, ayuna, ora a mí, pide una audiencia conmigo, clama a mí que yo te responderé, te dice el Señor. Eso de beneficio tienen los pobres de espíritu. Pero el orgulloso que solamente viene a la iglesia cuando necesita de Dios, el orgulloso que se entretiene con su día a día, viene a la iglesia de vez en cuando, no busca a Dios, está perdido y no lo sabe. Está perdido y no lo sabe. El día de su matrimonio, aunque pasa, usted va a llegar tarde a su matrimonio. No. Cuando usted tiene clase en el colegio, usted llegaba todos los días a tiempo. Eso significa que usted tiene la capacidad de igual manera de venir a la iglesia, no para cumplir con Dios, porque a Él no le importa eso, sino para que tú entres en la dinámica que Él manda, que todo el que es hijo de Él tiene que congregarse. Hebreos 10, 24 y 25, léalo. Él lo dice, no dejen de congregarse. Pero como dije al principio, tú quieres conocer las prioridades de una gente, por más que te digan, Dios es lo primero. Mira dónde invierte su tiempo y tú vas a ver. Y este mensaje de hoy está aquí para todos nosotros, para mí. Que si usted cree que se la está comiendo diciendo que Dios es lo primero, cuando no es así, que usted abra los ojos y haga los ajustes.
Porque el reino de los cielos le pertenece a los que son pobres de espíritu. Cuando una persona es orgullosa, altiva, ese no ha tenido un encuentro con Dios. No hay nada, no hay medicina que lleve a una gente a ser humilde que un desierto. Cuando se te caen todos los palitos, cuando se te cierran todos los problemas, no hay cosa que te haga más humilde que eso. ¿Cómo se llega a ser pobre de espíritu? A través de las situaciones, a través de los problemas en el matrimonio, a través de los problemas financieros, a través de los problemas de salud, a través de los hijos que tú no puedes controlar, que son grandes, que están haciendo cosas que tú sabes que lo puede traer problemas. Cuando esas cosas pasan, que tú te sientes impotente, tú estás delante de un pote de pastillas de 1000 miligramos del reino de los cielos. Y tú te la comes, tú vas a adquirir la humildad que se necesita para saber de que Él está en control y no tú. Usted ve una persona orgullosa y altanera, que priva, que marca, que esto. Esa persona no ha tenido un encuentro con Dios todavía. No lo ha tenido. Por ejemplo, en personas que han tenido encuentro con Dios, ¿cuál es la reacción de una persona que tiene un encuentro con Dios? ¿Qué pasa? En Daniel capítulo 10, verso 6, contexto. Daniel está en cautiverio. Es duro el cautiverio. Él no está sufriendo, él está en el palacio, pero él no es de la gente que es ajena al dolor de su gente. Y él ve que la gente sufriendo y se mete en un ayuno. Él estudió las escrituras y vio que Dios había profetizado a través del profeta Jeremías que por la desobediencia Dios le iba a meter en 70 años de cautiverio. Y estaban como en el año 68 y Daniel comenzó a hacer un ayuno de 21 días diciéndole: Señor, sácanos de aquí. Yo reconozco que nosotros fallamos, reconozco que cometimos pecado, reconozco que todos, inclusive yo, soy pecador, pero Señor, tú eres un Dios de misericordia, tú eres un Dios justo, por favor ayúdanos. Y dice que cuando él estaba orando se apareció una figura brillante que tenía brillo por todas partes. Dios se le apareció a Daniel y digan lo que él dijo. Daniel 10, verso 4. El 23 de abril, mientras estaba de pie en la ribera del gran río Tigris, levanté los ojos y vi a un hombre vestido con la ropa de lino y un cinto de oro puro alrededor de su cintura. Su cuerpo tenía aspecto de una piedra preciosa, su cara destellaba como un rayo y sus ojos ardían como antorcha. Sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido y su voz era como el bramido de una enorme multitud. Solo yo, Daniel, vi esta visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron nada, pero de pronto tuvieron mucho miedo y corrieron a esconderse. De modo que me quedé allí solo para contemplar tal sorprendente visión. Las fuerzas me abandonaron. Mi rostro se volvió mortal, pálido y me sentí muy débil. ¿Sabe lo que dijo él? Yo tuve un encuentro con Dios y me di cuenta que yo no sirvo para nada. Las piernas me flaquearon. Yo no sabía qué hacer, porque toda persona que tiene un encuentro con Dios en oración y como sea, le va a pasar lo mismo. Se va a dar cuenta de que es un pobre. Lo mismo le pasó a Pedro. Jesús en el bote. Pedro, vamos a pescar. Señor, es de día, se pesca de noche. Tú no leíste el libro, pero como tú lo dices, voy. Entonces, Pedro, echa la red. Ok, yo le eché, eso es en aguas profundas, estamos muy cerca de la orilla, pero como tú lo dices, yo lo voy a hacer. Tira la pesca y el bote se estaba hundiendo de tantos peces que compró. ¿Y sabe qué dijo Pedro? En ese momento se dio cuenta de que él estaba delante del Hijo de Dios. ¿Y saben qué dijo? Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Cuando una persona tiene un encuentro con Dios, el orgullo se va o comienza a irse. Y la persona se da cuenta de que sin Dios no hay nada, absolutamente nada que pueda hacer. Porque un encuentro real con Dios produce pobreza de espíritu en la persona. O sea, la necesidad de entender que sin Dios no es nada. Banda, por favor, suba. El ser humano que se compara con Jesús se ve a sí mismo como realmente es. Todo aquel que se compara con el carácter de Jesús se verá a sí mismo como realmente es.
Pero la mayoría de nosotros nos enaltecemos porque vivimos comparándonos con otras personas. La mayoría de nosotros nos enaltecemos, nos sentimos altivos, porque en vez de compararnos con Jesús, nos comparamos con otras personas. Yo te veo a ti, veo tus errores, tus pecados, veo lo que tú no sabes y me digo, pero yo no estoy tan mal después de todo. Incluso a muchos les pasa que cuando ven a ciertas personas que le está yendo mal, sienten una gran alegría en su corazón. Ese orgullo nace y crece cada vez que nos comparamos con otra persona. La clave está en que tú te compares con Jesús. Y tú te vas a dar cuenta, como yo me he venido dando cuenta en los últimos años, del disparate que yo soy. Cada cosa buena que nosotros hacemos, la hacemos porque Dios vive en nosotros. Cada acto de gentileza, cada servicio que tú prestas, tú no lo das porque tú eres buena gente. Tú lo das porque el que es bueno vive y se manifiesta a través de ti cuando tú se lo permites. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados, bendecidos, aquellos que al conocer esta verdad deciden desde ya mismo compararse con Jesús, verse en el espejo de Jesús, de su santidad, de su poder, de su compasión, de su amor, de su disponibilidad para servir. Y cuando ese encuentro es real, tú, al igual que yo y al igual que muchos, te vas a dar cuenta de lo mucho que nos falta.